Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre las mordeduras de animales. Este grupo está conformado por Álvaro Cabral, José Leston, Melanie López, Karina Luis y Verusca Jauregui. Los puntos a tratar es una introducción, mordeduras sobre serpientes, perros y gatos, las estadísticas en Venezuela y conclusión. Las mordeduras de animales son un importante problema de la salud pública, tanto para los niños como para los adultos en todo el mundo. Sus consecuencias para la salud humana dependen de distintos factores, entre los cuales tenemos la especie animal de que se trate y su estado de salud, el tamaño y el estado de salud de la víctima de la mordedura, y la capacidad de acceder a una atención sanitaria adecuada y oportuna. Los seres humanos pueden sufrir mordeduras de un gran número de especies animales. Sin embargo, las más importantes son las causadas por serpientes, perros y gatos. Las mordeduras de animales son una causa importante de mortalidad a nivel mundial. Hasta 5 millones de personas sufren mordeduras de serpientes cada año en el mundo. La mayoría vive en África y Asia suroriental. Para tratar las mordeduras de serpientes se requiere un tratamiento médico inmediato con la antitoxina adecuada. Las mordeduras de perro son responsables de decenas de millones de lesiones cada año, siendo los niños quienes corren mayor riesgo. Y la rabia transmitida por mordeduras de perros y gatos constituye una gran preocupación para la salud. Sobre las mordeduras de serpiente. Necesitamos saber cuál es la magnitud. Como le dijo mi compañera, afecta hasta 5 millones de personas a nivel mundial durante un año. Existen más de 600 especies de serpientes venenosas en el mundo, de las cuales se calcula que entre un 50 y un 70% son capaces de causar emponzoñamiento. A su vez, se calcula que se producen 2.4 millones de emponzoñamientos por mordeduras de serpientes y entre 94.000 y 125.000 defunciones, además de unas 400.000 amputaciones y otras complicaciones graves. Estas cifras son producto de un acceso de atención sanitaria deficiente y a la escasez de la antitoxina en los países más afectados. Pero, ¿cuáles son estos países más afectados? Son los que se encuentran en la región de África y Asia Sudoriental. En estas regiones, la población más vulnerable es aquella que vive en zonas rurales de escasos recursos, cuya subsistencia se basa en la agricultura de bajo costo, no mecanizada y otras actividades del campo. A su vez, los agricultores, las mujeres y los niños son los grupos que con mayor frecuencia sufren accidentes ofídicos, llegando a padecer discapacidades de por vida. Cabe destacar que las víctimas adultas suelen ser las fuentes de ingreso del hogar o aquellos que cuidan a la familia. En cuanto al tratamiento, debemos tener presente que cuando una persona sufre una mordedura de serpiente, se debe inmovilizar completamente el miembro afectado y acudir rápidamente a un centro médico, sin llegar a practicar un torniquete o una incisión de la herida, pues esto puede llegar a agravar el efecto del veneno. A su vez, a estos pacientes deberán ser tratados con una antitoxina pertinente, que en el caso de Venezuela solo es producido el suero antiofídico polivalente, el cual se obtiene a partir del suero de caballos hiperinmunizados con venenos provenientes de los géneros Botrox y Crotalus, el cual es elaborado por el Centro de Biotecnología de la Facultad de Farmacia de la UCB. En cuanto a la prevención y las mordeduras de serpiente y sus consecuencias, se deben adoptar ciertas medidas, entre las cuales debemos tomar como ejemplo el informar a las comunidades sobre el riesgo que estas presentan, evitar zonas de hierbas altas, usar zapatos altos o botas que puedan protegerlos, eliminar los residuos como las pilas de leña o los arbustos altos alrededor de las viviendas, y con el fin de prevenir o limitar las complicaciones, los dispensarios de salud deben estar en la capacidad de tratar las mordeduras y administrar el tratamiento adecuado. En cuanto a las mordedoras de perro,
En cuanto a la magnitud del problema, no existen estimaciones mundiales de la incidencia de las mordeduras de perro. Si bien los indican que son la causa de decenas de millones de lesiones cada año, en los Estados Unidos, por ejemplo, cada año sufren mordeduras de perro alrededor de 4,5 millones de personas. De estas, casi 885.000 recurren a asistencia médica, 30.000 se someten a procedimientos reconstructivos, entre el 3 y el 18% contraen infecciones y se producen entre 10 y 20 fallecimientos. Los datos relativos a los países de ingresos bajos y medianos están más fragmentados. Algunos estudios muestran que los perros son responsables del 76% al 94% de las mordeduras de animales. Las tasas de letalidad por mordedura de perros son más altas en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos, ya que la rabia es un problema en muchos de esos países y puede que no se disponga del tratamiento post-exposición y no existe un acceso adecuado a la atención de salud. Se estima que cada año mueren de rabia 59.000 personas y las mordeduras de perros rabiosos son la causa de la gran mayoría de estas muertes. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños son las principales víctimas de las mordeduras de perros y la mayor incidencia se observa durante la primera infancia y la niñez. El riesgo de sufrir una lesión en la cabeza y el cuello es mayor en los niños que en los adultos, lo que suma a la mayor gravedad de las lesiones una mayor necesidad de tratamiento médico y mayores tasas de mortalidad. En cuanto a la prevención de las mordeduras de perro y sus graves consecuencias para la salud, los dispensadores de atención de salud deben estar capacitados para tratar adecuadamente las mordeduras de perro. Las autoridades de salud y los responsables políticos deben garantizar la lucha contra la rabia en la población canina, así como el suministro adecuado de vacunas antirrábicas para hacer frente a los posibles casos de exposición a la rabia en la población. Aparte de esto, crear sistemas de recopilación de datos para seguir documentando la carga del problema. Continuando ahora con las mordeduras de gatos, tenemos que ellas representan entre el 2% y el 50% de las lesiones por mordedura de animal en el mundo. Por lo general ocupan el segundo lugar a continuación de las mordeduras de perro en términos de incidencia. En otras partes del mundo, como por ejemplo Italia, las lesiones causadas por gatos es de 18 por cada 100.000 habitantes. Y en Estados Unidos se estima que cada año se producen 400.000 mordeduras de gato y 66.000 visitas a los servicios de urgencias en los hospitales. ¿Quiénes son las personas más afectadas de este tipo de mordeduras? Las mujeres adultas. Dentro del tratamiento va a depender de la localización de la mordedura y de si el animal está vacunado contra la rabia. Los principios básicos de la atención son los siguientes. En primer lugar, buscar supervisión médica inmediata y limpiar la herida. Administrar antibióticos profilácticos para reducir el riesgo de infección. Aplicar un tratamiento antirrábico post-exposición en función de si el animal está vacunado contra la rabia. Por último, administrar la vacuna contra el tétanos si la persona no está debidamente vacunada. En cuanto a la prevención de las mordeduras de gatos y sus graves consecuencias, las comunidades deben conocer cuáles son los riesgos de este tipo de mordeduras, cómo prevenirlas, incluida la vacunación de los gatos contra la rabia. Los dispensadores de atención de salud deben estar capacitados para tratar adecuadamente este tipo de lesiones. Las autoridades de salud y los responsables políticos deben garantizar la lucha contra la rabia en la población animal y el suministro adecuado de vacunas antirrábicas y antibióticos profilácticos para las víctimas de mordeduras. Asimismo, deben apoyar iniciativas de investigación dirigidas a obtener más información sobre la carga del problema. En Venezuela existe la Misión Nevado, que es una política pública nacional destinada a la atención integral de la fauna doméstica, canina y felina en situación de calle, abandono y o maltrato. Esto presenta una opción para la economía doméstica de los protectores de animales de compañía, quienes a través de sus diferentes programas encuentran respuestas a sus necesidades. El Centro Veterinario Integral
presta actividades tales como la vacunación, desparasitación, taller sobre elaboración de comida artesanal, jornadas de atención veterinaria, control sanitario, de esterilización y charla de concientización en las escuelas, sabiendo que el servicio de veterinaria privado es muy costoso y por eso esta promueve un tipo de recurso para aquellas personas que tengan animales. En cuanto a la epidemiología en Venezuela, tenemos que un estudio realizado entre el año 2000 y 2009 por el Instituto de Medicina Tropical evidenció 323 muertes por mordeduras de serpientes. El Anuario de Mortalidad de Venezuela de 2014 reportó 3 muertes por envenenamiento por contacto traumático con animales, mientras que datos de junio de 2020, aportados por la Fundación IO, reportaron que cada año mueren en Venezuela unas 60 personas por mordeduras de serpientes y que estas son más frecuentes en las temporadas de lluvia que van de mayo a noviembre. En cuanto a la epidemiología por mordeduras de rabia en Venezuela, entre los años 2004 y 2009 se registraron 674.554 accidentes por contacto traumático con animales, de los cuales 362.552 fueron mordeduras sospechosas de rabia, las cuales tuvieron además los mayores indicadores de mortalidad. Para concluir, el conocimiento del patrón epidemiológico de una enfermedad, en este caso el contacto traumático y envenenamiento con animales, va a ser el paso inicial para el diseño de programas de vigilancia y control. Para ello es fundamental estudiar los factores determinantes de los accidentes, lo cual puede dilucidar el modelo de morbilidad asociada a las patologías producidas por este tipo de contacto traumático.